Lo que ves en este vídeo puede no existir cuando tus hijos tengan tu edad. Estos son los mejores lugares del mundo para verlo. Los pingüinos son el animal favorito de casi todo el mundo. No hay una razón científica para eso, pero tampoco hace falta. Algo en su manera de caminar, en su expresión de permanente desconcierto, en la combinación de torpeza en tierra y elegancia total bajo el agua, hace que las personas pierdan completamente la cabeza cuando los ven. Hay 18 especies de pingüinos en el mundo. Todas viven en el hemisferio sur, excepto una. Viven en Antártida, en Argentina, en Chile, en las Galápagos, en Sudáfrica, en Australia y en Nueva Zelanda. Ninguna en el Polo Norte, a pesar de lo que las postales navideñas sugieren. Hoy recorremos los 7 mejores lugares del mundo para verlos en libertad. Lo que hace especial a cada uno, qué especie encontrarás ahí y por qué algunos de ellos están desapareciendo más rápido de lo que imaginamos. Antártida es el lugar de los pingüinos por excelencia, no por ninguna razón romántica, sino por una razón matemática. Es donde vive la mayor variedad y el mayor número de pingüinos del planeta. 7 especies son nativas de Antártida: el Adelia, el barbijo, el papúa, el rey, el macaroni, el saltarocas y el emperador. 7 especies en un solo continente, en condiciones que harían imposible la vida para la mayoría de los animales. El más extraordinario de todos es el pingüino emperador. Pueden bucear hasta 565 metros de profundidad para cazar peces, krill y calamares, más profundo que cualquier otro pájaro. Sus densas plumas los protegen de los vientos antárticos y de temperaturas de menos 60 grados Celsius. Pero lo más extraordinario del pingüino emperador no es lo que aguanta, es lo que hace para reproducirse. En mayo, al comienzo del invierno antártico, la hembra pone un único huevo. Luego se lo pasa al macho y se va al mar a comer. El macho incuba el huevo sobre sus propias patas, bajo una bolsa de piel, durante más de 2 meses, en plena oscuridad polar, mientras las temperaturas caen a menos 50 grados Celsius. No come. No se mueve más de lo estrictamente necesario. Se agrupa con otros machos en una masa compacta, donde la temperatura interior puede llegar a más 24 grados Celsius, aunque fuérase a menos 50 grados Celsius. Los pingüinos se apilan en grupos de hasta 10 machos. El amontonamiento reduce la pérdida de calor hasta un 50%, con temperaturas interiores de hasta 24 grados Celsius. Cuando el huevo eclosiona y la hembra regresa, los padres reconocen a su cría por su llamada distintiva entre miles de polluelos idénticos. No por el olfato, no por la apariencia, solo por la voz. El mejor lugar para ver pingüinos emperador en Antártida es la isla Snow Hill, en el mar de Weddell. El explorador sueco Otto Nordenskjöld pasó 3 inviernos en Snow Hill y encontró aquí el mayor fósil de pingüino jamás descubierto. Para llegar hay que cruzar el paso Drake, navegar el hielo del mar de Weddell y en muchos casos completar el trayecto final en helicóptero. No hay garantías de llegar. El tiempo antártico no obedece a nadie. Lo que sí hay garantía de ver, si llegas, miles de crías cubiertas de plumón gris, tan redondas y tan aparentemente desorientadas que resultan imposibles de describir sin sonar ridículo. Georgia del Sur es una isla en el Atlántico Sur, a unos 1.400 kilómetros al este de las Islas Malvinas.
No tiene población permanente. No tiene aeropuerto. Solo se llega en barco y el trayecto tarda días. Y sin embargo, es uno de los lugares más extraordinarios del planeta para ver vida silvestre. Los pingüinos rey, los segundos más grandes del mundo, con sus características manchas doradas en la cabeza y el pecho, viven aquí en colonias de millones de individuos. En la llanura de Salisbury, la mayor colonia de pingüinos rey del mundo tiene más de 100.000 parejas reproductoras. El sonido de esa colonia se escucha a kilómetros de distancia. El olor también. A diferencia de la Antártida, Georgia del Sur permite acercarse a los animales con una facilidad que desconcierta a los visitantes. No hay barreras, no hay vallas. Los pingüinos simplemente no tienen miedo, porque durante la mayor parte de su historia evolutiva no han tenido depredadores terrestres que temer. Caminas hacia ellos y se quedan mirándote con una curiosidad que no tiene nada de miedo. A veces se acercan ellos a ti. El contraste visual de la isla es también extraordinario. Pingüinos rey frente a glaciares que descienden hasta el mar. Focas de elefante tumbadas en las playas como enormes salchichas color gris, albatros reales con envergaduras de más de 3 metros planeando sin esfuerzo sobre el viento. Georgia del Sur también tiene historia humana. El explorador Ernest Shackleton, después del naufragio del Endurance en 1915 y una travesía de 1.300 kilómetros en un bote abierto, llegó a esta isla y caminó por sus montañas durante 36 horas para llegar a la única estación habitada. Está enterrado aquí. Los pingüinos llevan viviendo en Georgia del Sur muchos millones de años más que cualquier humano que la haya pisado. Las Islas Malvinas, Falkland Islands en inglés, están en el Atlántico Sur, a unos 500 kilómetros de la costa argentina. Son un territorio británico de ultramar, aunque Argentina las reivindica como propias, y son uno de los mejores lugares del mundo para ver pingüinos precisamente porque la disputa política ha mantenido el turismo masivo lejos de ellas. Los pingüinos de Magallanes, los papúas y los saltarocas, llamados así por su capacidad de saltar sobre obstáculos, viven en los acantilados rocosos de las Islas Malvinas. El pingüino saltarocas es uno de los más peculiares visualmente. Tiene una cresta de plumas amarillas y negras que le da el aspecto de haber metido los dedos en un enchufe. Son más pequeños que la mayoría de sus parientes y notablemente más agresivos. A diferencia de otros pingüinos que observan con calma a los visitantes, los saltarocas no dudan en picar si alguien se acerca demasiado. Las playas de las Malvinas mezclan pingüinos con focas, delfines y ballenas, de una manera que en otros destinos requeriría semanas de safari. En las Malvinas, toda esa vida silvestre comparte el mismo tramo de costa. Argentina es el país más accesible del mundo para ver pingüinos en libertad. No porque sean los más espectaculares. No lo son, comparados con los emperadores antárticos, sino porque se puede llegar en vuelo comercial y a precios razonables. Punta Tombo, en la Patagonia Argentina, alberga la mayor colonia de pingüinos de Magallanes fuera de Antártida. Más de 500.000 individuos que llegan cada año entre septiembre y abril para reproducirse. Los visitantes caminan por senderos que atraviesan literalmente la colonia. Los pingüinos están por todas partes, en sus cuevas, caminando a tu lado, cruzando el sendero sin prestarle la menor atención. El pingüino de Magallanes es el más curioso visualmente de los que pueblan las costas patagónicas.
Su cabeza tiene 2 bandas negras sobre el pecho blanco que lo hacen inconfundible. Y su llamada es exactamente lo que su nombre científico sugiere: Spheniscus magellanicus, llamado popularmente el jackass, el burro, por el sonido que emite, que se parece más al rebuzno de un asno que a cualquier cosa que uno esperaría de un pájaro. Ushuaia, la ciudad más austral del mundo y el punto de partida de todos los cruceros antárticos, tiene también colonias accesibles en la isla Martillo, a pocos minutos en barco. Aquí los turistas pueden caminar entre los pingüinos bajo supervisión estricta. Nadie pensaba en pingüinos cuando pensaba en Sudáfrica. Leopardos, elefantes, rinocerontes, sí. Pingüinos, no. Y sin embargo, a 45 minutos de Ciudad del Cabo, en una playa protegida entre rocas de granito gigantes, hay una colonia de pingüinos africanos que lleva más de 40 años allí. En 1983, una pareja fue avistada anidando en Boulders Beach. A diferencia de los pingüinos anteriores que intentaron anidar en tierra firme, esta pareja no fue devorada de inmediato. ¿Por qué sobrevivieron? Porque la pesca comercial estaba prohibida en la bahía, lo que garantizaba abundancia de alimento, y porque la urbanización de la costa había eliminado los depredadores terrestres, leopardos, caracales, que históricamente hacían imposible que los pingüinos anidaran en tierra firme. La colonia fue establecida en 1983 y los números crecieron hasta llegar a 3.900 aves en 2005. Desde entonces ha habido un descenso. El pingüino africano es la única especie de pingüino del continente. Su nombre alternativo, Jackass penguin, viene del sonido que emite, idéntico al rebuzno de un burro. Y su situación es crítica. En 1956, cuando se realizó el primer censo completo, había aproximadamente 150.000 parejas reproductoras. En 2009 solo quedaban 26.000 parejas en todo el mundo. Una pérdida de más del 80% en poco más de 50 años. Boulders Beach es hoy uno de los destinos turísticos más visitados de Ciudad del Cabo. Pasarelas elevadas llevan a los visitantes hasta el corazón de la colonia. Se puede nadar en la misma playa que los pingüinos, con la instrucción de mantener distancia. Y a veces, los pingüinos no leen los carteles. Se les puede encontrar caminando por las calles del pueblo de Simonstown como si fueran vecinos más. Las Galápagos están en el Ecuador, a 1.000 kilómetros de la costa de Ecuador. Es el lugar más cálido del mundo donde viven pingüinos salvajes. Y tiene la especie más rara de todas. El pingüino de Galápagos es la especie más rara de pingüinos y la única encontrada al norte del Ecuador en estas series de islas en el Pacífico. ¿Cómo sobreviven pingüinos en el Ecuador? Gracias a la corriente de Humboldt, que trae aguas frías del Antártico hasta las costas de Ecuador y Perú. Esas aguas frías crean un ecosistema extraordinariamente rico en peces pequeños que los pingüinos pueden cazar. Y las islas volcánicas de las Galápagos ofrecen cuevas y grietas donde los pingüinos se refugian del calor del sol. Hay solo unos 1.500 pingüinos de Galápagos en todo el mundo. Es una de las especies de aves marinas más amenazadas del planeta. Los eventos de El Niño, que calientan las aguas del Pacífico y reducen la disponibilidad de peces, pueden reducir la población en un 70% en un solo año.
verlos nadar bajo el agua en las Galápagos, rodeados de iguanas marinas y leones marinos, en aguas cristalinas a temperatura tropical, es una de las experiencias naturales más incongruentes y más extraordinarias que el planeta ofrece. Phillip Island está a 140 kilómetros de Melbourne, en el estado de Victoria. Y cada noche, al atardecer, ocurre algo que los locales llaman el Penguin Parade, el desfile de pingüinos. Los pingüinos pequeños, Little Penguins, la especie más pequeña del mundo con solo 30 centímetros de altura, pasan el día cazando en el mar. Al atardecer, vuelven a tierra para alimentar a sus crías y descansar en sus madrigueras. Y lo hacen todos juntos, en grupos, saliendo del agua en la playa y cruzando la arena hacia sus nidos. Esto ocurre cada noche del año, sin excepción. Miles de turistas se sientan en las gradas instaladas junto a la playa para ver el fenómeno. La oscuridad es total. La luz artificial ahuyentaría a los pingüinos. Y los espectadores observan en silencio cómo cientos de siluetas pequeñas emergen del surf y caminan torpemente hacia tierra. El pingüino pequeño pesa menos de 1 kilogramo. Sus ojos son de un azul plateado y su plumaje es azul marino en el dorso, no negro como el de la mayoría de sus parientes. Son, objetivamente, el animal más adorable que Australia tiene para ofrecer, lo cual en un país con koalas, wombats y canguros es una afirmación seria. Hay una razón por la que los pingüinos despiertan tanta emoción en la gente. Son la prueba de que la naturaleza puede producir algo que parece diseñado para hacernos sonreír sin que nadie lo haya planeado. Pero detrás de esa emoción hay un problema real. El pingüino africano ha perdido el 80% de su población en 50 años. El pingüino de Galápagos tiene solo 1.500 individuos. El calentamiento de los océanos está desplazando los bancos de peces que alimentan a todas estas especies. El deshielo en Antártida está cambiando el ecosistema que hace posible la vida del pingüino emperador. Verlos en libertad hoy es un privilegio. Y dentro de pocas décadas, para algunas especies, puede ser solo un recuerdo. Esa urgencia, esa fragilidad es también parte de la experiencia.